10:22, desde el principio del programa le comenté que las hermanas Laura y Claudia Mateo Reyes fueron localizadas sin vida en San José del Rincón, Estado de México, luego de ser sacadas de su casa por hombres armados en el estado de Michoacán, en el municipio de Senguio, el pasado 9 de mayo. Vamos hasta Michoacán con nuestro compañero Miguel García Tinoco. ¿Qué se sabe de este espantoso crimen, Miguel? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días también para la audiencia. Pues todavía no hay investigaciones claras o que permitan determinar cuál fue, más bien lo que originó a estos hombres armados a llevar a ir por Claudia y por Laura hasta su casa. Hay indignación en todo el oriente michoacano. Senguio es un poblado que se ubica justamente allá en el oriente de Michoacán, y que por lo menos hasta hace unos días no había signos de violencia en aquel lugar. Aparentemente estaba todo muy tranquilo en aquel municipio, pero bueno, pues ahora esto ha despertado la conciencia de las personas y el enojo de quienes habitan en aquella población conocida como Carindapaz, que está muy cerca de la cabecera municipal de ahí del Senguio. La Fiscalía no ha dado en este momento avance de las investigaciones, Pascal, pero lo que pudimos saber es que allí en el lugar donde fueron abandonadas estas dos víctimas fue dejado un letrero también intimidante para familiares de las dos mujeres asesinadas. Pascal, Michoacán vive unos momentos más complicados del asesinato de mujeres. Hasta ayer se habían acumulado, en lo que va del año, 112 mujeres asesinadas de forma violenta o con violencia extrema, Pascal. Qué terrible. He leído que pudo haberse tratado de un caso de extorsión a la familia. ¿Hay algo sobre esto? No, hasta este momento no. Bueno, las autoridades nos han comentado que a ellas se las llevaron enfrente de sus hijos y se las llevaron frente al esposo de una de ellas. Todo indica, de acuerdo a lo que dice la propia autoridad, lo que han investigado, que el ataque era directísimo contra las dos hermanas hoy asesinadas. Incluso golpearon a los familiares en el proceso de llevárselas. Efectivamente los Sí. golpearon a ellos, pero solo se las llevaron a ellas, y el Sí. mensaje, de acuerdo, no vamos a revelar el contenido del mensaje, pero de acuerdo a lo que nos dicen las autoridades, señalan que hicieron un ataque directo contra ellas y de intimidación a la familia que intente hacer algo por investigar los hechos. Pues qué terrible. Y ahí, pues vamos a ver qué va a hacer la autoridad. ¿Qué está diciendo la autoridad? Pues sí, tendrán que investigar primero lo que es el plagio de las dos mujeres en las autoridades michoacanas y el hallazgo de ellas también en el Estado de México. Entiendo que las dos autoridades tendrán que investigar, Pascal. ¿Se sabe qué grupo delictivo está detrás de esto? No, en este momento no hay forma de saber algo, Pascal. Las autoridades, incluso también te digo, insisto, hay confusión porque en Senguio no había, por lo menos hasta ahora, presencia de grupos armados. Allá lo que se presentaba luego en la tala clandestina es una zona boscosa muy importante que comunica a los municipios de Ocampo, también de Angangueo, y una franja de la zona de la Mariposa Monarca. Sí, pues hemos seguido contigo la evolución de la violencia en el oriente de Michoacán. El oriente pues se agregó a la Tierra Caliente como una zona donde desgraciadamente pasan estas cosas. Hemos revisado el caso de Sinapecuaro, de Ciudad Hidalgo y de otros. Zitácuaro. Está complicándose la cosa ahí en esa parte del estado, ¿no? Sí, totalmente, Pascal. Una zona que había sido muy tranquila, una zona turística muy importante del estado, que se comunica al Estado de México, pero también tiene la complejidad de comunicarse toda esa franja también con Querétaro. Y bueno, eso también genera problemas porque hay grupos delictivos que están disputando toda esa zona. Hay que recordar que uno de los municipios con más problemas es Ciudad Hidalgo, Sí. Hidalgo con su cabecera en Ciudad Hidalgo, donde incluso hasta los carniceros tuvieron que cerrar por obligación, obligados más bien dicho por el crimen organizado, porque no pagaban cuotas. Entonces es una zona verdaderamente ya convulsionada y a merced de los criminales. Hay 2 y hasta 3 grupos que se disputan ahí las actividades delictivas. Sí, y hablando de las cifras, Miguel, ayer saqué los datos y los publiqué en la columna. Eh,
por lo menos hasta el 11 de mayo, pues Michoacán tenía en este año más asesinatos que el estado de Guanajuato. Sí, y Guanajuato, pues, todos dábamos cuenta de lo que pasaba prácticamente todos los días, pero Michoacán, pues tristemente se ha convertido ahorita en el estado número uno de inseguridad, particularmente por los homicidios violentos. Y te decía, apenas ayer hacíamos cuentas y confirmábamos con la autoridad que van 112 mujeres asesinadas solo en lo que va de este año. Qué bárbaro, qué terrible. En 130 y tantos días, ¿no? Estamos hablando casi de un caso por día. Pues Miguel, vamos a seguir de cerca qué dice la autoridad respecto de este crimen en el que dos mujeres pues son sacadas de su casa. Por cierto, esto empieza ya a ser y no solo en Michoacán, en diversas partes del país, lo hemos visto ocurrir en Jalisco, en Guanajuato, en diversas partes del país, los delincuentes ya están metiéndose a las casas. Sí, Y no lo digo para alarmar, lo digo simplemente como un hecho sobre el cual tendría que poner atención y actuar la autoridad. Uno, pues a veces piensa, me meto a mi casa y ahí estoy seguro. Bueno, pues hay casos como este en el que se meten a las casas, Miguel. y es una voz de alerta, Pascal, yo creo que hay que hacerlo, pero pues la sociedad está aterrada por lo que pasa en Michoacán y particularmente en algunos lugares. Yo siento que los lugares más conflictivos, más allá de la Tierra Caliente, están en Jacona, en Zamora y ahora en el oriente de Michoacán por esa disputa de los cárteles de la droga. Pero cuando tú ves que al ejército lo persiguen y lo corren de un municipio y eso se justifica, pues es un tema que definitivamente pues preocupa Pues más sí, no, todavía a la no ciudadanía. ayuda a la gente a sentirse tranquila. Miguel, muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, muy buenos días. Miguel García Tinoco desde Michoacán, son las 10:30 de la mañana en el tiempo del centro. Una pausa y regresamos con más, no se vaya.